Vamos a orar por la palabra. Ahí donde está, incline su rostro. Oramos, Señor, también por tu palabra. Sabemos que tú estás hablando a nuestras vidas. Tú no estás hablando en este lugar, Señor, en Iglesia Shiloh. Tú no estás hablando como el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, que ha dado su vida por nosotros, no queriendo, Señor, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, y ser bautizados y seguir la guianza de tu Espíritu Santo para crecer, para poder, Señor, sembrar en nuestras generaciones tu palabra también, Señor. Tú tienes planes grandes para cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos seguir escuchando tu voz y seguirte, Señor, y obedecerte. Oramos por tu palabra que va a ser sembrada en cada uno de los corazones. Bendice, Señor, cada vida en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos terminando ya la serie Revelado. Hoy vamos a culminar con esta serie y en esta serie hemos aprendido que Dios sigue hablando hoy. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando hoy? En estos momentos, en este instante, Dios sigue hablando a nuestra vida, no solamente en los tiempos pasados, sino que Dios sigue hablando hoy. Y el título de este mensaje es Dios habló y fue hecho. Dios habló y fue hecho. Lo que Dios habla es hecho. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios rompe barreras. La palabra de Dios es grande. Y lo que Dios habla, lo que Dios dice es hecho. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si Dios ha hablado a tu vida, si Dios está hablando a tu vida, va a ser hecho. Pero tienes que tú creerlo con fe en tu corazón. Pero la palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Dios quiere revelarse a tu vida hoy, que conozcas sus planes, que conozcas su carácter, su poder, su gloria. Entre más lo conoces, mejor será tu relación con el Señor. Entre más tú conoces al Señor, esa relación se va a hacer más fuerte. Amén. Es muy importante en la vida establecer relaciones y mantener una comunicación. Por ejemplo, relaciones de trabajo, en el matrimonio, relaciones familiares, ¿verdad? Todas esas relaciones son buenas. Es bueno que te relaciones, ¿verdad? Que conozcas gente, que te relaciones aquí en la iglesia también. Llegó un nuevo hermano, lo saludas y comienzas a conocerlo. También eres carpintero, yo también soy carpintero, y comienza una relación, ¿verdad? En tu matrimonio también es bueno mantener la relación en tu matrimonio. De hecho, si te casaste, si tomaste la decisión de dar ese paso, es para que esa relación sea para siempre, ¿verdad? El Señor la ha bendecido para que sea para siempre. Es bueno mantener esa relación. Y entre más se conocen el matrimonio, entre más se conocen, la relación se hace más fuerte. Algo que me sucedió a mí en mi relación, en mi matrimonio, cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, Roxana, noté que el primer año y el segundo año, híjole, mano, qué duro, ¿verdad? Los dos primeros años son bien difíciles. Así que los que andan de novios, las que andan de novias, cuidado, porque ya cuando se casan, los dos primeros años son bien tremendos. ¿Por qué? Porque comienzan a conocerse. La pareja se comienza a conocer, ¿verdad? De novios, ay, sí, te bajo la luna y las estrellas, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando andaba de novio con mi esposa, me dice, vamos a Great America. Y yo me rasqué la cabeza y allá está volteando. ¿Ya te vas? ¿O quiere huir? Dice. Me dice, vamos a Great America. Y a mí no me gustan los juegos. De hecho, a mí no me gusta pagar para que me asusten, ¿verdad? Y ella me invita a Great America. Y yo pues quería que fuera mi novia, ¿verdad? Quería casarme con ella. Pues ahí voy.
y ya me subió yo creo al ese juego más feo, más horrible. Casi va uno colgado ahí y yo le decía, se me hace que no me amarraron bien. No, sí te amarraron bien. De veras, mira, lo siento flojo. No, así es. Y ya el hombre ya contando a 3 para darle 1, 2, 3. Y le dio al juego, no hombre hermano, me fue como en feria, ¿no? Y ya después ya que nos casamos, ya como al año me dice, vamos a Great America. Le dije, no, ya no. Pero ¿cómo si tú fuiste? Que cuando éramos novios, pues sí, porque éramos novios. Le dije, pero ahorita ya me casé, ya te tengo, ya. Y ahí comienzan los problemas, porque de novios es una cosa, pero ya en el matrimonio es diferente. Pero en el momento que tú te vas conociendo en la relación, la relación se va poniendo más fuerte. A través de los años, nuestra relación ha sido más fuerte, ¿verdad? Porque ya nos hemos podido conocer, nos hemos podido tolerar, orar el uno por el otro, reconocer cuando tenemos errores. Y así la relación se va haciendo más fuerte. Y es bueno mantener las relaciones, mantener la relación familiar también. Es bueno conservar la relación con nuestra familia. Cuanto más nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que acaban de ser bautizadas, felicidades, Dios les bendiga. Ellos están comenzando una relación más fuerte con el Señor. Están comenzando a conocerlo más y más, a conocer de su gloria, de su poder. Y nosotros que tenemos quizás ya más años en el Señor, es bueno continuar esa relación con Dios. Y esa relación se va a conservar conforme nosotros vayamos escuchando su voz y ser obedientes a la voz de Dios. Y vas a ver que las cosas te saldrán bien. Yo quiero que tú afines tu oído para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Hoy vamos a estar escudriñando las escrituras y yo quiero que tú afines tu oído. Dile al que está a tu lado, afina tu oído. Concéntrate. Deja el pozole, deja la sopa de pata a un lado, ¿verdad? Concéntrate, afina tu oído a lo que el Señor tiene para ti en esta tarde. ¿Cuántos creen que Dios los ha traído con un propósito de sembrar su palabra en sus corazones, en nuestros corazones? Dios utiliza diferentes métodos y formas para hablarte. Su palabra sin duda es un modo que el Señor nos habla por medio de la Biblia. Hay otros modos que Dios utiliza a través de la oración. El Señor nos habla, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido revelación de Dios a través de la oración? Es de las formas que Dios habla también. Como también Dios te puede hablar por medio de una persona, por medio de un hermano, una hermana. De todos aquí estamos en un mismo barco. No es como que voy a esperar que el pastor me diga lo que Dios tiene para mí o lo que Dios me quiere decir. Tú tienes que oír de Dios directamente. Yo voy a oír lo que Dios tiene para mí y obviamente como pastor prepararme con el mensaje que Dios quiere hablarte hoy, pero no depender todo el tiempo de que los líderes o los pastores te van a guiar en todo tiempo. Tú tienes que conectarte con Dios directamente y Dios puede utilizar muchas formas para hablarte. Aún a través de un hermano, una hermana te puede dar una palabra y que tú y puedes ver a esa persona y decir, ay, no voy a hacer caso. Quizás Dios te está hablando por medio de otra persona, que no es el pastor, es la hermana, no voy a decir Lupe, está Lupita aquí, siempre utilizo la hermana Lupe. La hermana María o la hermana tal. Dios puede usar a una persona también, como también Dios puede usar circunstancias para hablar a tu vida. Y a veces esas circunstancias no son muy agradables. Muchas veces Dios nos puede hablar por un momento difícil que estamos pasando, por un momento de soledad. A veces, ¿cuántas veces a lo mejor te has sentido solo? Que dices, todos me han dejado, mis amistades, hasta mi familia me ha dejado, aquí estoy solo. Aquí estoy solo. Señor, tú todavía me escuchas porque me siento solo. Pero ¿sabes qué? Es cuando ahí a veces Dios quiere hablar a tu vida en esos momentos de soledad.
donde todo el tiempo has estado dependiendo de la gente y no has hecho caso a la voz de Dios. Y de repente el Señor te pone en una circunstancia donde te quedas solo, completamente solo, como en una cueva. Y es cuando Dios comienza a hablar. Ya estás tranquilo, ahora quiero hablarte. Quiero que escuches mi voz. Mira, esto es lo que tengo para ti. Muchas veces pasamos por procesos difíciles en la vida. También Dios te puede hablar en medio de ese proceso. El Señor te ama, hermano. El Señor te ama con un amor eterno. El Señor dio su vida por ti. Él no va a dejar que tú te pierdas fácilmente. Él te ha llamado con un propósito, para darte la vida eterna, para que tú seas feliz con tu familia. Y el Señor no va a permitir que te pierdas en un instante, en un momento. Por eso es que el Señor llama tu atención, está llamando tu atención en esta tarde. Vamos a ir a Isaías 55, versículo 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no regresa vacía. Lo que el Señor ha dicho se hará. Lo que el Señor te ha prometido se hará. Amén. Quiero también leer en Juan 10, 27 al 30. Lo leímos también la semana pasada. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie te arrebatará de las manos del Señor. El Señor te ama. El Señor te cuida, el Señor te está hablando porque te ama, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija, porque Él tiene grandes cosas para ti, Él tiene propósitos grandes para tu vida. Y a veces procesos en la vida que estamos pasando, algunos quizás están pasando por situaciones financieras, por enfermedad, por ciertas circunstancias. Eso no quiere decir que el Señor te ama, que no te ama o que todo está perdido. El Señor quiere cuidarte, quiere guiarte aún en medio de estos problemas. Eso no quiere decir que el Señor te ha dejado. Aunque vengan los problemas, el Señor está ahí. Lo que el Señor ha dicho, Él lo hará. Su palabra no regresa vacía, ¿verdad? Por eso cuando tú y yo le hablamos a alguien del Señor, aunque esa persona no te está haciendo caso y te está tirando a Lucas, al loco, pero tú le das la palabra, tú le das el mensaje, esa palabra queda ahí como una semilla sembrada en el corazón. ¿Cuántos lo han comprobado? ¿Cuántos lo han visto? Que dejas de ver a esa persona por un tiempo y a la vuelta del año tú miras que esta persona ya ha sido rescatada de las tinieblas, que ha venido a los pies del Señor, y te sorprendes y dices: wow. Y esa persona quizás te vaya a decir: ¿te acuerdas que tú me hablaste del Señor? Que ni te estaba poniendo caso, pero ¿sabes qué? Cuando tú hablaste, esa palabra quedó sembrada en mi corazón. Así trabaja Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. Y lo que el Señor ha dicho, eso será. A Moisés le dijo: yo voy a liberar a mi pueblo. Cuando Dios soltó esa palabra, fue hecho. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, fue liberado de la esclavitud. El Señor dijo y así fue. Cuando Dios le dijo a María, le dijo: se llamará Jesús y salvará el mundo. Emmanuel, Dios con nosotros.
Esa palabra se soltó y así fue. Jesús nos ha salvado de la muerte, del pecado. Jesús murió en la cruz, pero no solamente murió, sino que resucitó. Lo que el Señor dijo, así es. Y lo que el Señor dice, así será. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Y sabes que hay poder también en la palabra que tú declaras. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dios quiere que tú en esta tarde aprendas que la palabra también que tú sueltas tiene poder. Y lo hemos aprendido muchas veces. Decimos malos comentarios, hablamos de la manera que Dios no le agrada, y a veces esa palabra tiene poder también. Tiene poder también para maldecir. Pero nosotros como hijos de Dios, como temerosos de Dios, vamos a usar nuestra boca para bendecir. Que cuando nuestra boca se abra, sea para bendecir, que sea para algo positivo y no para algo negativo aún en nuestra vida. Los doctores te pueden decir una cosa, la economía te puede decir otra cosa, pero lo que Dios dice es lo que importa para nosotros. Pueden estar las circunstancias difíciles, puede haber problemas, pero ¿qué es lo que Dios te ha dicho a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Eso es lo que tú debes de confesar. Abrir tu boca y confesar la palabra de Dios y confesar positivamente en el nombre de Jesús. Por su palabra existe el universo, por la palabra de Dios. El Señor dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Hermanos, es el Dios que tú y yo servimos. Tú y yo no servimos a un Dios de la historia, a un Dios que ya pasó. Dios es el mismo de ayer, hoy y será por siempre. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Si el Señor dijo y fue hecho el universo, así es también en los días de hoy. Confiésalo, decláralo en el nombre de Jesús. Al mar rojo le dijo: sepárate en dos, pártete en dos. Y usted y yo sabemos que ese mar se abrió. Amén. Por la fe lo creemos que ese mar se abrió en dos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en Dios. Su palabra abrió los ojos de los ciegos. Su palabra levantó a Lázaro de la muerte. El Señor quiere que tú y yo aprendamos que su palabra es poderosa. En esta tarde vamos a creerlo en nuestro corazón, que su palabra es poderosa, y Dios te está hablando el día de hoy. Dile al que está a tu lado: Dios te está hablando hoy. Dios te está hablando hoy. La palabra de Dios nos enseña que nada ni nadie nos arrebatará de las manos del Señor. Nada ni nadie nos arrebatará. Esa palabra ya está dicha. Esa palabra ya la soltó Dios. Ahora lo importante es si tú lo vas a creer. Si esa palabra se va a hacer un rema en tu vida, o solamente van a ser palabras que se las lleve el viento. Eso no depende de Dios, depende de ti. Si quieres que esa palabra se haga viva en tu vida. Es que la prueba es dura, hermano, pastor. Es que si usted supiera lo que yo estoy pasando. Bueno, ahí está la palabra, lo que Dios ha soltado. Que nada ni nadie te arrebatará de las manos del Señor. Que dice en Romanos 8:35-38 que ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el porvenir, ninguna cosa creada nos apartará del amor de Cristo. La palabra ya está ahí. Ahora tú la vas a creer. O vas a dejar que una enfermedad te aparte del Señor. O vas a dejar que una inseguridad te aparte del Señor. O vas a dejar que un amigo, una amiga te aparte del Señor. Esa palabra la haces viva tú al creerla con fe y confesarlo con fe. Enseguida quiero mostrarles algunas cosas que necesitamos para escuchar la voz de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios.
y ser guiados a través de su palabra. Vamos a ir a Primera de Samuel 3, versículo 1 en adelante. Primera de Samuel 3, 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión, no había revelación. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel dijo: heme aquí, Señor. Te voy a mostrar algunas cosas que necesitamos para escuchar la voz de Dios. Y si quiere anote. Número 1, posiciónate para escuchar su voz. Posiciónate para escuchar su voz. Necesitamos estar en el lugar donde Dios está hablando. Posicionarnos donde podemos escuchar mejor la voz de Dios. Hasta que Samuel se acercó. Entonces tenemos que tener cuidado de posicionarnos donde Dios nos quiere hablar, donde Dios quiere darte un mensaje, donde Dios quiere hablar a tu vida. Pero es necesario de entonarte, es necesario de posicionarte donde Dios te quiere hablar. Y tú y yo sabemos que a veces hay lugares donde no podemos escuchar la voz de Dios, porque hay muchas distracciones, hay muchas cosas que nos estorban de escuchar la voz de Dios. En el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová lo llamó. Mira, él estaba durmiendo, Samuel estaba en el templo. Muchas veces podemos estar en el templo, aquí, y no escuchar la voz de Dios. Amén. Pero ¿cómo, hermano? Si es Chailo, es la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo que no voy a escuchar la voz de Dios? Porque no estás en la posición de escuchar la voz de Dios. Porque tu mente no está en Dios, tu mente está en otro lado, en una preocupación, en cómo le voy a hacer. Cuando Dios quiere hablar a tu vida, cuando Dios te dice: hijo mío, tranquilo, dame tus cargas, pero escucha mi voz. Él estaba en el templo y no podía escuchar la voz claramente que venía de Dios, hasta que su padre le dijo. Su padre sí se dio cuenta que era Dios el que le hablaba, pero el muchacho pensaba que era su papá el que le hablaba.
Hay muchas voces que tú puedes escuchar y no precisamente es la voz de Dios. Tú puedes escuchar muchas voces y hasta distraerte por ciertas voces, aún seguir ciertas voces, y eso no te garantiza que es la voz de Dios. Tú y yo tenemos que tener cuidado y estar en la posición donde podamos escuchar la voz de Dios. Solamente tú vas a escuchar la voz de Dios directamente de Él por medio de Jesucristo. No por medio del pastor, no por medio del anciano, no por medio del diácono, no por medio de la hermana tal que tiene 40 años en el evangelio. Tú vas a escuchar la voz de Dios a través de Jesucristo. Amén. La Biblia dice que por medio de Jesús tenemos entrada directa al Padre. No necesitamos solamente ir al templo para escuchar la voz de Dios. Es bueno venir a la casa del Señor y sentarnos y escuchar la palabra, pero poner atención a la voz de Dios. Estar en el lugar y estar concentrados en escuchar la voz de Dios. Cuando tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios, podemos escuchar la voz de Dios claramente. Cuando tú y yo a través de Jesús nos conectamos y pasamos tiempo en la presencia de Dios, podemos escuchar su voz. Pero el edificio, el entrar a un lugar, un edificio, a una iglesia, no te garantiza que vas a escuchar la voz de Dios si no te estás conectando con Jesús, si no te estás conectando con el Espíritu Santo de Dios. Voy a ir a Mateo 6:6. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces Dios te quiere hablar en lo secreto. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste un tiempo en lo secreto, buscando la presencia de Dios? En tu habitación. ¿Cuándo fue la última vez? Ahí en ese lugar, en lo secreto, vas a poder escuchar la voz de Dios en oración, conectándote directamente. No venir a la iglesia cada domingo para escuchar la voz de Dios y durante la semana no pasó nada. Es necesario que tú y yo busquemos la manera de conectarnos con el Señor. Y aquí nos dice la palabra en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. No solamente orar en público como lo hacían los fariseos, que se ponían en las esquinas para orar, para que todo el mundo los viera. Ay, wow, qué santo. Mira cómo se ponen. Wow, ya tienen horas ahí orando. Palabrerío y palabrerío y palabrerío. Pero Jesús exhorta y dice: ve a tu aposento, ve ahí a lo secreto. Ahí descúbrete, abre tu corazón con Dios. Deja que el Señor vea tus debilidades, deja que el Señor te conozca más y más y pueda Él hablarte y tú puedas desahogarte también con Él y puedas expresarte con el Señor. Son momentos donde tú te expresas con Dios, abres tu corazón totalmente, ahí donde nadie, la comadre ya no está, la comadre ya no te escucha, tu compadre ya no está ahí, donde solamente tú y Dios, donde puedes llorar, donde puedes clamar al Señor, donde puedes decir: sí, Señor, yo soy débil en esta área, yo soy débil en esta otra, yo me abro a ti, Señor, necesito de ti. Y en ese lugar secreto, Dios va a hablar a tu vida. Y en público, tú vas a ver de esa relación con Dios en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Tú lo vas a comenzar a ver en público y vas a saber: ¿sabes qué? Esto que me está sucediendo en público, esto que me sucedió en mi trabajo, esto que me sucedió acá y allá, es Dios. Ha sido mi comunicación con Dios, ha sido mi relación con Dios. Yo escuché la voz de Dios y fui obediente. Yo sé que esto es Dios. Número 2, asegúrate que sea la voz de Dios la que te está hablando. Dios habló a Samuel, pero él no se dio cuenta hasta que Elí le confirmó a Samuel que no era él el que le hablaba, sino era Dios. Cuando le dijo: vete a dormir, y si oyes la voz otra vez, entonces le dices:
heme aquí. Señor, heme aquí. Él le dijo, es Dios el que te está hablando, hijo. Necesitamos discernimiento para saber cuál es la voz de Dios. Necesitamos discernimiento para saber cuál es la voz de Dios. En estos momentos se oyen tantas voces. Lo que vemos en Facebook, lo que vemos en la televisión, con tanta tecnología vienen tantas voces y voces y voces. Y escuchas el predicador tal y pones en YouTube el otro pastor tal de Chile, el otro predicador de China, el otro predicador de allá. Pero cuando escuchas la voz de Dios, cuando vas directamente con tu Padre y escuchar, no predicaciones y predicaciones y hay una predicación poderosa y este pastor poderosa y este otro evangelista poderosa y este profeta poderosa. ¿Cuándo vas a apagar la televisión, el internet y decir, Señor, voy a ir al lugar secreto porque quiero que tú me hables? No quiero que me hable un predicador y un hombre acá, sino que yo quiero escuchar la voz tuya, Señor. Asegúrate de escuchar la voz de Dios, porque mucha gente te puede endulzar el oído con cosa bonita y de repente te salen alitas, ¿verdad? Por todo lo que es, qué bonito el cielo, las estrellas. Cuando Dios tiene otro mensaje para ti, cuando Dios quiere hablarte a ti, hablar a tu familia, afina tu oído y asegúrate que sea la voz de Dios. Número 3, elimina las constantes distracciones. Elimínalas. Elimina las constantes distracciones para escuchar la voz de Dios. Dios habló a Samuel, pero él no se dio cuenta hasta que Elí le confirmó. Dios no le habló a Samuel durante el día, sino que le habló en la noche. Durante el día hay muchas distracciones. Andamos para acá, para allá, y los niños, y el mandado, y la cocinada, y me quedé sin gasolina, ya voy tarde para el trabajo, ya me gritó el patrón, y todo esto, distracciones. Así Dios le habló a Samuel en la noche, en la quietud. Ya, terminó el día. Terminó el día, Señor, aquí estoy. O en la mañana, Señor, voy a salir a trabajar, tú sabes, Señor, cómo soy yo, que me ocupo aquí, me ocupo allá, y me dicen, ve aquí, ve acá, y yo voy y para allá y para acá. Tú sabes cómo soy yo, Señor. Pero antes de salir a este mundo, antes de ir a correr de aquí para allá, Señor, quiero escuchar tu voz. Ahorita en la mañana. A mí me gusta así en la mañana o muy noche escuchar la voz de Dios. Ponerme a estudiar su palabra, tranquilo, sin distracciones. A veces espero que los chamacos se vayan a dormir porque me distraen. Y que papi aquí, que papi allá. Ya cuando se van a dormir, entonces ya nomás el gato y yo, porque ahí anda un gato en la casa. O en la mañanita muy temprano. Yo no sé cuál es tu tiempo, pero decir, ¿sabes qué? Hacer a un lado las distracciones. Quiero enfocarme con Dios. Quiero escuchar su voz. Eliminar toda distracción. Y cuando Dios te hable, número 4, cuando Dios te hable, sé obediente. Cuando Dios le habló a Samuel, él fue obediente a la voz de Dios y le dijo, Señor, heme aquí. Cuando Dios te hable, hermano, hermana, sé obediente a la voz de Dios. Dios tiene grandes planes para tu vida, pero deja que Él te guíe, deja que Él te hable, que Él te guíe. Tú nada más sé obediente a la voz de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. Incluso ni tienes que decírselo a Dios. Él sabe lo que necesitas. Él sabe. Número 5. Mantente cerca de Dios. Vamos a leer en Primera de Samuel 3, 19 al 20. Primera de Samuel 3, 19 al 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.
Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Nosotros sabemos la vida de Samuel, el profeta Samuel. Dios ya tenía planes para su vida y él fue obediente al llamado de Dios. De esa misma manera Dios tiene planes para ti. Sé obediente y no te apartes de Dios, hermano. Por más tormentas que vengan a tu vida, por más dificultades que vengan, no te apartes del Señor, hermano. Sin Dios no somos nada, somos polvo. No te apartes del Señor. Aunque vengan voces aquí, voces allá, no te apartes de Dios. Por más que sea dura la tormenta, no te apartes de Dios. Mantente cerca de Dios. Rinde tu corazón a Dios. Lucas 11:28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios ya ha soltado esta palabra para ti. Así como le dijo al mar rojo: ábrete en dos. Así como le dijo a Faraón: suelta a mi pueblo, y fue hecho. No hay nada que Dios haya dicho y no haya sido hecho. Dios no es un mentiroso. Dios lo que dice lo cumple. Y esa palabra, el Señor te dice: nadie, nada ni nadie, ninguna cosa creada te arrebatará de las manos de Dios. Nada ni nadie. Esa palabra es para ti. Ponte de pie. Nada ni nadie te arrebatará de las manos del Señor. Solamente eso. Busca la voz de Dios. Afina tu oído a la voz de Dios. Directamente la voz del Padre por medio de Jesús. Y cuando el Señor te habla y cuando el Señor te llama, sé obediente. No le pongas peros a Dios. Pero, sé obediente. El Señor mira más allá de lo que tú y yo podemos ver. Quiero escuchar